Vamos a considerar primero en la carta de los Hebreos, capítulo 1.1, Hebreos 1.1, luego Hebreos 19.1, Hebreos 1.1, perdón, Mateo 19.1 y Hebreos 3.12. Ese es el orden. De nuevo, Hebreos 1.1, Mateo 19.1 y luego Hebreos capítulo 3, verso 12. Ahí hay algo que les quiero dejar. El mensaje es palabra de Dios, es algo que está ahí. Dice Hebreos 1.1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, así se introduce esta carta, así habla esta carta, le dice a los hebreos, le dice de alguna forma a nosotros, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Dice, Dios nos ha hablado muchas veces, Dios nos ha hablado, desde el principio Dios nos ha hablado, Dios ha tomado la iniciativa de buscarnos, de comunicarse con nosotros. Su mensaje nos guía y nos lleva a toda verdad. Dice el autor, Dios nos habló, en algún momento nos habló mediante los profetas. Los profetas eran hombres de Dios que levantaba a Dios, que les daba un mensaje y ese mensaje lo transmitían al pueblo. Pero después dice, además nos levantó al Hijo, nos habló por medio del Hijo, se refiere al Señor Jesús. Y nos habló muchas veces y hoy tenemos las enseñanzas del Hijo de Dios, las encontramos en los evangelios, donde fue puntual en algunos puntos donde Dios nos ha hablado. Pero bueno, mi punto es, Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Dios nos ha hablado y la pregunta inicial sería, ¿cómo reaccionamos al mensaje de Dios? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos cuando recibimos su mensaje? ¿Cómo nos ponemos? ¿Y qué hacemos con ese mensaje? Mi lógica primaria sería con agradecimiento. Es el mensaje de Dios, no es cualquier mensaje. Si ahorita te dijeran, ten cuidado al salir porque en esta calle hay un enfrentamiento, gracias, voy ahí, no me voy a ir. ¿Sí? Gracias. Oye, hay ponchallantas en el bulevar a esta altura, te agradezco, me estás librando de algo, va a tener un impacto en mi economía, me va a afectar, gracias. Se supone que debiéramos reaccionar con agradecimiento cuando algo es para librarnos, para guardarnos de alguna maldad, con humildad, ¿sí? Y ponerlo en práctica. Definitivamente no voy por esa calle, nos veríamos mal, seríamos necios. Si dices, oye, ¿sabes que me quedé ponchado? Oye, ¿por dónde? Boulevard, esquina, Libramiento. Hoy te dije, hombre, que por ahí. Pues sí, pero dice la expresión de Hebreos, Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas hacia los padres, y no solamente eso, sino que después levantó a su Hijo para que nos hablara, ¿sí? Y uno de esos profetas, y quiero mencionarlo, uno de esos profetas, tal vez conocido como el gran profeta de Israel, es Moisés, el gran profeta. Los primeros 5 libros de la Biblia se le atribuyen a él, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, son, dicen, o recopilación o reconstrucción o autoría de ese personaje. Moisés es el gran profeta de Israel, es el que Dios levanta, constituye, forma para liberarlos de una condición de esclavitud, para conducirlos a través del desierto a una tierra nueva, una tierra propia. Es el que les da una identidad, es el mensajero, el interlocutor. Cuando Dios quiere hablar con el pueblo no resiste la voz de Dios y le dice, es que ve tú ve al monte alto, tú ve a ese monte, a Sinaí, habla con Dios y transmítenos los mensajes. Esos mensajes en una tableta, dicen por ahí en broma, el primer mensaje de la nube, ¿no? Y en una tableta, bueno, en broma tal vez, pero sí, es Moisés que recibe un mensaje de parte de Dios y que transmite ese mensaje al pueblo, ¿sí? Y bueno, por eso le digo, Dios habló a través de sus profetas, a través de sus siervos. De Moisés se dice que su rostro resplandecía, que después de pasar tiempo con Dios, cuando bajaba, que venía como que encandilaba, como que de alguna manera había una luz que reflejaba después de haber pasado tiempo con Dios, ¿sí? Y Moisés escribe el mensaje de parte de Dios. Cuando leemos Éxodo, cuando vemos Levítico, lo que encontramos es el mensaje de parte de Dios para el pueblo o para nosotros. Está vigente, no cometerás un asesinato.
no llevarás a la práctica el asesinato, no codiciarás la propiedad, lo que no te pertenece, lo que es de tu prójimo, alégrate con lo que tiene tu prójimo, siente alegría con lo que él tiene, no lo codicies, no busques tenerlo de mala manera, en todo caso imítalo, pero no codicies la propiedad de tu prójimo, no hables mal, no digas un falso testimonio. Mensaje de Dios para el pueblo, mensaje de Dios para el pueblo, mensaje de Dios para nosotros, sí, eso es. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que seas de larga vida. Honra, respeta a tu padre siempre será padre, siempre tendrá una palabra oportuna, siempre tendrá algo bueno que decirte. Hónralo. Mensaje de Dios, mensaje que Dios le da a Moisés y Moisés lo transmite. Vuelvo a la misma pregunta, pero ¿cómo reaccionó el pueblo? Y en todo caso, ¿cómo reaccionamos ante el mensaje de Dios? Y hay algo, Mateo 19:1, algo histórico, Mateo 19:1. ¿Sí? Jesús. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo cenó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, ojo, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Le hacen esa pregunta, ¿es correcto? ¿Es legal repudiar a la mujer, deshacerse de la mujer, extenderle carta de divorcio? El repudio era el nombre que se le daba a la carta del divorcio. En aquel entonces el hombre se podía divorciar, la mujer no. El hombre podía expedir una carta, es que ya no te quiero, te vas. Le entregaba una carta y le decía, te regresas. La repudiaba. Era el equivalente a la carta de divorcio. Y le preguntan a Jesús, ¿es lícito, es legal repudiar a la mujer, deshacerse de la esposa, hacer a un lado a la esposa? ¿Es legal? Eso es lo que le están preguntando, la carta de repudio. ¿Sí? Continúa. ¿Es lícito repudiar a su mujer? Por cualquier cosa, aparte. Por cualquier cosa es por se le quemó la comida. Se le quemó, no me gusta. No me gusta cómo cocina. Me casé con ella, no me gusta cómo cocina. ¡Vámonos! Carta de repudio. ¿Es legal repudiar a mi mujer, despedir a mi mujer, echar a mi mujer, sacarla de mi vida porque ronca? Porque ya no tiene la figura que tenía, porque ahora no me gusta cómo habla, porque no me gusta cómo se viste. Así era, por cualquier cosa. Estamos hablando de hace 2000 años. Por cualquier cosa. Él le respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué pues Moisés? ¿Por qué pues el gran profeta de Israel? ¿Por qué pues el mensajero de Dios? ¿Por qué pues ese hombre que Dios constituyó, que Dios levantó, que Dios formó, que fue al monte, que fue a la montaña, que habló con Dios, que escribió el mandamiento, nos mandó dar carta de divorcio? Ese Moisés que fue al monte, que dijo, no robarás, no matarás, no tendrás falso testimonio, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre. Esos 10 mandamientos, y otros más, no son 10 mandamientos, son más. Esos también, ese mismo hombre que dijo, honra a tu padre y a tu madre, que tenemos como una verdad. Ese mismo hombre que dice, si tu hermano está padeciendo, no le niegues tu ayuda. Ese mismo hombre mandó dar carta de divorcio y repudiar. Y eso que le están diciendo, esta es la parte interesante, tal vez complicada, tenían razón. Si nos vamos a la ley, a lo que Dios le mandó a Moisés, lo que Moisés le mandó al pueblo, en Deuteronomio, se los voy a leer, dice, cuando alguno tomare mujer, ahí viene la Biblia, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano
la despedirá en su casa. La despedirá de su casa. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Y eso es lo que le están diciendo a los fariseos. Esto es complicado, pero es importante. Vámonos despacio. Ellos conocen esa ley, ellos conocen esa palabra de Dios, lo voy a poner entrecomillado. Ellos conocen esa palabra de Dios, y ellos están practicando esa palabra de Dios. Hay cosas que no practican, pero eso sí lo están practicando. El repudiar a la mujer, el deshacerse de la mujer por cualquier cosa, Por cierto que le modificaron. Originalmente Deuteronomio dice, cuando alguno tomare mujer, si no le agradara en ella por haber alguna cosa indecente, y ellos le modificaron lo indecente, le dijeron, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Sí, por cualquier causa. Ya le modificaron, Ya pasaron de indecente a cualquier causa. No sé qué, dista mucho, pero bueno. Le dicen al Señor Jesús, es lícito al hombre repudiar, es legal, estoy bien delante de Dios cuando repudio a la mujer, estoy legal, estoy en el marco de lo legal. Y le dije, hey, dice, no habéis leído al principio en Génesis, tú me estás citando Deuteronomio, pero Deuteronomio es mucho después de Génesis. No habéis leído al principio Génesis, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, por eso el hombre dejará al padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sí, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, ojo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera, le dijeron los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Quiero hablar de esto y quiero irme más allá del matrimonio. No solamente hablar del matrimonio, no vine a hablar del matrimonio. Me llevan años, me queda claro, y sé que son esforzados y dedicados. No quiero hablar de una realidad. Hay un mensaje inicial de parte de Dios. Pero la dureza del corazón nos lleva a modificar ese mensaje. Y nos vamos a topar con algo que es la voluntad divina de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Esto es complicado, pero esto es una realidad. La voluntad divina de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad divina de Dios, ser una sola carne. En un principio de un mensaje, sean una sola carne. Eso es un mensaje inicial. Después, la dureza del corazón, la dureza, la necedad, la terquedad, el no querer hacer caso al mensaje inicial, lleva al siervo de Dios, a Moisés, lleva al mensajero de Dios, a Moisés, a adecuarlo, a caer en lo permisivo. Y entonces surge la carta de repudio o la carta de divorcio. El mensaje inicial de Dios, sean una sola carne, pónganse de acuerdo, hagan las cosas bien. Ese es el mensaje inicial. Pero luego pues no se pusieron de acuerdo y se están lastimando uno a otro, se están haciendo daño. Bueno, entonces surge la voluntad permisiva. Y Dios, ¿sabes qué? Sepárense. Estoy haciendo la voluntad de Dios cuando me separo. No. La voluntad de Dios inicial, el principio es una sola carne. Tal vez, si me permites este ejemplo, es como cuando va el muchacho y le dice al papá, papá, ¿me dejas ir? Y el papá le dice, no. Papá, ¿me dejas ir? No. Quiero ir, no me dejas ir, nunca puedo, tú eres bien duro. Y el papá ya desesperado y dice, ándale, ve, hombre. Mi papá me dejó ir. Y además me prestó el auto. Esa no fue la voluntad divina. Esa no fue la voluntad inicial. Lo estoy adecuando por tu dureza, por tu necedad, porque no estás haciendo caso. Y tú te estás yendo creyendo que estás yendo con mi permiso, creyendo que estás con mi bendición, creyendo que yo estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero no estoy de acuerdo. Simplemente es algo que se tuvo que conceder. Es algo que se concedió, es algo que se permitió. Pero no es la voluntad divina de Dios. Y aquí tienes estos personajes que se acercan a Jesús y le dicen, es lícito, es legal, hacerlo permitido es legal, porque ahí está. No, espérame, la dureza del corazón llevó a Moisés a regular. Y hoy en día, porque le dije, va más allá del matrimonio, hoy en día te topas con eso.
llega el siervo de Dios, llega el mensajero de Dios, llámale sacerdote, llámale pastor, como le quieras llamar. Llámale la Biblia, la palabra de Dios es el mensaje de Dios. Y llega el mensaje de Dios y el mensaje de Dios es, de pronto nos confronta. Te confronta con lo que no estás haciendo bien. Por eso te decía al principio, la palabra de Dios es cómo reaccionas a la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionó este pueblo de Dios, valga la ironía, al mensaje de Dios? Se enojaron. Se enojaron. Hubo un primer mensaje, hey, una sola carne. Se enojaron. No estuvieron de acuerdo. Empezaron a lastimar. Sí se mantuvieron juntos, pero empezaron a lastimar. La carta de repudio es una carta que surge para defender a la mujer. Porque igual el hombre estaba corriendo a la mujer. Igual los hombres la estaban corriendo. Y cuando una mujer estaba fuera de su casa o hacía su vida con alguien más, la acusaban de adulterio y la peleaban. Es como una manera de que la mujer se defendiera. ¿Sabes qué? Mira, sacaba su carta, mira, yo estoy aquí porque me repudiaron, porque me corrieron. Era una carta para proteger. No era una carta para consecuentar. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. De alguna forma Dios transmite un mensaje. Llega un mensaje, dice Hebreos, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras. Ahorita servimos nosotros si gusta. Ahí está bien. ¿Sí? Ahorita servimos. Dice Hebreos. Gracias. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Llega el mensaje. Y el mensaje no siempre lo recibimos y nos inconformamos y, oye, no habrá manera. Hay un mensaje inicial. El mensaje de Dios es el mensaje inicial. Por eso le dice, hey, no leyeron lo que decía en el principio. Eso es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es no vayas. Como el mensaje del Padre, no vayas. Está bien, ve. Ese no es el mensaje inicial. El mensaje de Dios, mantente unido. El mensaje permisivo, sepárate, hombre. El mensaje de Dios, perdón, ofrenda y diezmos. Ay, dice yo. Ya me han dicho muchos, no, te metes con dinero. Lo siento, ahí dice. Ese es el mensaje inicial. Ese es el mensaje inicial. ¿Cuál fue el mensaje que le siguió? La limosna. Dios dice que demos limón. El sacerdote me enseña a dar limón. Está bien, pero ese no es el mensaje inicial. Ese no es el mensaje inicial. Por eso digo, no es el matrimonio, no es el dinero, es el todo. El mensaje inicial de parte de Dios, honra a tu padre. Que luego, mira, no grites a tu padre, mira, no le grites a tu mamá. El mensaje inicial es honra a tu madre, respeta a tu madre. Y nosotros como papás, hey, respeta a tu madre. Pero luego lo vamos modificando. Ya nada más no le grites. Pero ese no es el mensaje inicial. Nos hemos conformado con él, no le grites a tu madre. Nos hemos conformado, no me grites, no me pegues. Pero ese no es el mensaje inicial. Son los mensajes permisivos. Y entonces ya empezamos a navegar y a conducirnos por la permisividad de Dios. Por la permisividad. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Cuando le dicen a Jesús, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Mira, no mandó, permitió. Moisés no manda que te separes. Dios manda que te mantengas unido, pero permite ante la dureza del corazón, ante la dureza del corazón, ante la necedad, Dios permite. Y cuando te mueves por la permisión de Dios, no estás bajo su cobertura. La cobertura de Dios está en la voluntad divina, el mensaje del principio, el mensaje inicial. Pero luego, te repito, surge esa permisividad por la dureza del corazón. ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Por la dureza de tu corazón. Pues lean un capítulo de la Biblia, hombre, aunque sea. Por la dureza del corazón, porque lo correcto es que leyeras toda la palabra de Dios. Pero bueno, ya en la dureza del corazón me conformo. Inicien el día y encomiéndese a Dios, aunque sea un minuto. Por la dureza del corazón, porque lo correcto es que pasáramos 5 o 10 minutos en oración y que nos construyéramos y que nos fortaleciéramos y que cobráramos ánimo. Pero das con el médico y te dice, pues ahí tome agua, hombre, aunque sea un vaso al día. Pues la dureza, porque si vas con el médico te va a decir, hijo, son 3 litros, son 2 litros, son 3 vasos, y eso es. Pero te repito, la dureza del corazón. Los profetas de Dios, los mensajeros de Dios, los sacerdotes, los pastores, como le quieras llamar, terminamos de pronto modificando. Cuando llega el mensaje original, cuando Jesús les da el mensaje, este es el mensaje de Dios, la respuesta, verso 10, le dijeron sus discípulos, los discípulos,
Los inmediatos a él, uy, si esa es la condición del hombre, no conviene casarse. Cuando regresas al mensaje original, no, pues no conviene ir a la iglesia. No, pues no conviene estar con nada, pues no conviene. ¿Por qué? Porque estamos tan adecuados, porque la dureza del corazón nos ha hecho las cosas tan cómodas, tal vez, que ya el mensaje original nos duele. Cuando el mensaje original te molesta, cuando el mensaje original te pone de mal humor, porque a Jesús lo quisieron apedrear, ¿eh? A Moisés lo quisieron apedrear. ¿Qué hace Moisés? Tú lees la historia de Moisés, y Moisés se organizaron para apedrearlo. Bueno, a ver, ¿quién le tira la primera piedra y quién la segunda? Estaban organizándose para apedrear a Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Pues la dureza del corazón es, bueno, pues está bien, ahí les va. Eso es lo que quieren. Pero es la dureza del corazón. Hebreos capítulo 3, regresemos a Hebreos, perdón si me he extendido. Hebreos capítulo 3, verso 12, dice, mirad, hermanos. ¿Están? Hebreos 13, 12. Mirad, hermanos. Capítulo 3, verso 12. Iniciamos en Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, mediante profetas y mediante su Hijo. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Se acuerdan? La dureza de los corazones. Corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos muchos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sí? Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Se refiere nuevamente a esa situación que vivió Moisés, ¿sí? Y le dice, hey, nuestra confianza del principio. Hay un mensaje inicial, hay un mensaje primario, hay un mensaje. A veces yo les digo, es que Dios no grita, es que Dios dice las cosas una vez. Estamos tan acostumbrados a levántate, paga impuestos, quédate. Estamos tan impuestos a la repetición de la norma, a la insistencia de las autoridades, no extorsiones. Estamos tan acostumbrados que perdemos de vista que hay un mensaje inicial. Le dicen Hebreos, no endurezcas tu corazón, porque cuando endureces el corazón, dejas de recibir el mensaje del principio, el mensaje inicial, y empiezas a recibir mensajes permisivos que pareciera que provienen de Dios. Estos personajes estaban confundidos. ¿Por qué Moisés? Si mandó Moisés, entonces proviene de Dios. No, eso no provenía de Dios. Eso provenía de la dureza del corazón. Eso es una adecuación, es un remedio. Es para que ya no hagas daño. Es para que lastimes lo menos posible. Para eso es que está allí. Es lo menos peor. Pero no, es el mensaje perfecto de Dios. Dice, una confianza al principio. Dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón, porque si endureces el corazón tendrás mensajes permisivos. Les dije al principio, ¿cómo reaccionamos ante la voz de Dios? ¿Cómo reaccionas al mensaje de advertencia? Dicen algunos, porque a mí, no, bueno, eso es lo que te dice a ti, a mí me dice otra cosa. La Biblia, la palabra de Dios jamás dice dos cosas. Bueno, eso es como tú lo interpretas, pero yo lo interpreto diferente. Eso proviene del diablo. No existe eso. No existe. Entonces, mamá, deja en el refrigerador, cuando te levantes vas a poner a descongelar el pollo. Eso es lo que te dice a ti, a mí me dice otra cosa. No es cierto. No es cierto. Esto es un solo mensaje. Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Y si te está diciendo una cosa a ti y una cosa a mí, uno está equivocado o los dos estamos equivocados. Vamos a ponernos de acuerdo. Donde dos o tres se reúnen en su nombre, vamos a ponernos de acuerdo. Y vamos a reconocer cuál es la voluntad divina perfecta de parte de Dios para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestra ciudad. No vayamos de pronto a terminar haciendo como esos cuates la voluntad permisiva de Dios, creyendo que estamos haciendo la voluntad divina de Dios, resultado de la dureza de nuestros corazones.
confundidísimos los dos. Mateo 23:37, no se los dije, se los doy yo. Palabra del Señor Jesús. Le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jerusalén es el pueblo de Dios y de alguna manera hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Quiero pensar que somos el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, que matas a los profetas y que apedreas. Sí, a los profetas terminaron por matarlos, a la mayoría, algunos. A Moisés intentaron apedrearlo, a Jesús lo mataron, intentaron apedrearlo y finalmente lo mataron. Te puedo hablar de otros. ¿Por qué? Porque cuando endurecemos el corazón, no recibimos la palabra de Dios. Nos conformamos y recibimos ahí remedos, cosas que son parecidas. ¿Con qué soberbia le respondieron esos personajes a Jesús? ¿Por qué Moisés mandó? No, pues a mí el sacerdote me dijo, una vez me dijo alguien, no, a mí el sacerdote me dijo. Ah, el sacerdote te dijo, ¿sabes qué? Tal vez no te has dado cuenta, pero lo que el sacerdote, lo que el pastor, lo que el ministro te dijo, lo que el siervo de usted dijo, fue por la dureza de tu corazón. No, a mí él ya me dijo que me salga de mi casa, pues no hay problema. No, fue por la dureza de tu corazón, porque no escuchaste el mensaje del principio. No, a mí ya me dijo que no le hable a mi hijo y que me aparte. Fue por la dureza de tu corazón. El mensaje original es humíllate y pide perdón. Y no practiques el pecado, ese es el mensaje original. Pero como no lo soportaste, como no lo pudiste resistir, te dio un mensaje permisivo de Dios. Yo veía esto en la mañana y anoche. En la mañana yo. Sin apedrear, simbólicamente, claro. O sea, eso es lo que te dice a ti. ¿Qué les dices? Que el mensaje de Dios ahí está, ahí viene su palabra. Ahí está. A lo mejor no es para ustedes, no me lo tomen a mal, a lo mejor es para que lo recibamos y podamos reconocer y transmitirlo a los demás. No es que no estén haciendo la voluntad de Dios, de veras que no, los conozco y los respeto y los admiro y agradezco a Dios por sus vidas, de veras agradezco a Dios por sus vidas. Pero si el mensaje de Dios llega, a veces no es para mí, no es para que lo ponga en práctica, es para que diga: gracias Señor, porque estoy reconociendo tu voluntad perfecta, porque me he mantenido en tu voluntad perfecta, y voy a reconocer y transmitir a los demás que se mantengan en su voluntad perfecta y que no se conformen con la voluntad permisiva y que crean que te están agradando con la voluntad permisiva. El hijo que se sale porque el padre le dijo: ándale, vete. Les hablé la semana pasada del hijo pródigo. El hijo pródigo salió haciendo lo que quería. No iba con la bendición del Padre, iba con la permisividad del Padre. Que puedan decir: eso que estás haciendo no es la voluntad divina de Dios, es la voluntad permisiva. Y las cosas a lo mejor te resultan, pero no es la voluntad divina. Lo perfecto, porque lo perfecto existe y está a nuestro alcance, está en la voluntad de Dios, en la voluntad inicial, en el mensaje inicial. Por eso Jesús les dice: ¿no escuchaste lo que hizo al principio? Génesis, dejará el hombre a su padre, si no la mujer se no se. Es el mensaje del principio. Lo otro surgió siglos después y lo modificaron. Entonces hay mensajes iniciales de parte de Dios. Dios te dice: por aquí, por donde quieras, hombre. Dijo que por donde quisiera. No, eso fue voluntad permisiva. El mensaje inicial es el que no quieres oír. Es el que los discípulos dijeron: no, hombre, es que si esa es la condición del hombre, no conviene casarse. Bueno, pues ese es el mensaje inicial. Lo que dices tú: no, pues no me conviene. No, pues así, estaba mejor antes. No, crees que estabas mejor. Crees. Regresa y pon en práctica la palabra de Dios. Regresa y pon en práctica la palabra de Dios. Y no seas de los que apedreas a los profetas, a los mensajeros, los que apedrean el mensaje de Dios. Se los dejo ahí a consideración, reflexión. Y a ver si la otra semana le continúo la segunda parte. Vamos a orar, agradecer a Dios por esto.